Yo quiero hablar hoy y dirigirme a vosotras, pues para hablar un poco de políticas públicas, pero quiero hacerlo con la humildad del que quiere hacer cosas y con el compromiso del que puede hacer cosas. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil, y me imagino que quienes estáis trabajando en el tema de la igualdad lo entendéis y sabéis que es muy difícil el primero implicar a los hombres, pero incluso el desarrollar acciones que faciliten la implicación a los hombres. Y la primera reflexión que me gustaría hacer es si realmente hay que actuar sobre los hombres para promover la igualdad y luchar contra la violencia de género, porque podría entenderse que a lo mejor que no hace falta y que simplemente si trabajamos sobre las manifestaciones de la desigualdad, promocionamos la igualdad trabajando con mujeres, se supone que los hombres pues se darían cuenta de que hay algo alrededor suyo que está ocurriendo y que ese algo que está ocurriendo los debe llevar a actuar. Esa primera reflexión yo creo que es importante hacérsela, porque de ahí va a partir la necesidad o no de hacer cosas específicas. Y para contestarnos a esta pregunta yo creo que tenemos que hacer echar un vistazo al panorama que nos envuelve. Cuando vemos la sensibilidad social que existe contra la violencia de género, entendiendo además que esta sensibilidad social, según el barómetro del CIS, se refleja básicamente a través de los medios de comunicación, es decir, lo que percibe la sociedad sobre violencia de género, que es aquello que recogen los medios de comunicación, entendiendo que los medios de comunicación recogen fundamentalmente los homicidios, puesto no hay que hacer nada más que un seguimiento en las noticias y especialmente en televisión, que es la fuente que para el 97% les permite conocer sobre violencia de género, pues habitualmente en televisión lo que aparece son los casos de homicidios. Bien, pues ante un resultado tan objetivo como es el homicidio, algo que nadie cuestiona, algo que aparece con claridad, con nitidez y completamente delimitado de otro tipo de circunstancias, pues ante esa situación, la percepción media de la sociedad española frente a la violencia de género es del 2,7, está más o menos la media en 2008, ahora ha subido un poco, veremos, pero lo más importante es ver la diferencia que hay entre la percepción media de las mujeres, que está alrededor del 3,5, y de los hombres, que está alrededor del 1,4, 1,5. Es decir, hay una gran diferencia, más del 125%, en lo que perciben los hombres y lo que perciben las mujeres frente a una misma realidad objetiva. Eso ya nos está indicando que hay algo que hace que los hombres actúen para llevar a cabo ese tipo de homicidios, que determinados hombres actúen en ese sentido, ejerciendo la violencia, pero al mismo tiempo que cuando esa violencia aparece ante la sociedad, se manifiesten de forma distinta en cuanto a lo que perciben como gravedad o como algo que no es tan grave, puesto que se puede circunscribir en determinadas circunstancias. Esta situación, esa percepción tan diferente entre hombres y mujeres respecto a la violencia de género, es algo que no se acompaña en otro tipo de problemas que aparecen recogidos en el CIS. Por ejemplo, si hablamos del paro, que es uno de los problemas ahora más graves, pues vemos que hay diferencias entre hombres y mujeres, pero que hay diferencias que desaparecen y que incluso hay meses, ahora hay más meses incluso, cuando hacemos un seguimiento más largo, en el que se intercambian, que hay más mujeres que piensan que es un problema grave que hombres. Y eso es algo habitual, una sociedad cambiante, una sociedad que se modifica conforme van conociéndose nuevas referencias, pues la posición y el posicionamiento de hombres y mujeres puede variar, y esa variación se percibe en este tipo de estudios sociológicos. Pero cuando hablamos de violencia de género, y estos son los datos de 2009, vemos que la diferencia siempre permanece entre hombres y mujeres. Referencia a una percepción distinta que no solo los lleva a ver la realidad de forma diferente, sino que también los hace actuar de manera distinta. Lo digo porque cuando analizamos, por ejemplo, el número de llamadas que se hacen al 016 por parte de los hijos y de las hijas ante una misma escena de violencia, es decir, la madre sufre violencia, los niños y las niñas viven en ese escenario y actúan ante la violencia que sufre la madre. Pues el 75% de las llamadas que realizan hijos o hijas son hijas las que lo realizan, y solo el 25% de las llamadas las realizan los hijos. Luego ya no vemos que la sociedad en general tiene una percepción distinta, sino que a la hora de posicionarse también se posicionan de manera diferente. Esa referencia de hombres y mujeres ante la situación de violencia de alguien cercano también es diferente cuando hablamos de progenitores. El 80% de las llamadas son de las madres, solo el 20% de los padres. El 80% de las llamadas son de amigas, el 20% de amigos, y el 75-25 aproximadamente son de hermanas y el 25% de hermanos. Luego hay una clara diferencia entre la percepción, y evidentemente hay relación entre una percepción y una acción. Hay una clara diferencia entre lo que los hombres perciben y
los lleva a actuar y entre lo que las mujeres perciben y las lleva a actuar bien frente a una violencia que sufren o bien ante una violencia que sufre alguien de su entorno. Luego vemos que hay una situación clara en la percepción que condiciona las conductas y que incluso condiciona el significado de esas conductas. En ese sentido, acabamos de terminar, mañana se presentará oficialmente los datos de este estudio, que es un estudio que se ha realizado en adolescentes de toda España.